Desde el Centro de Noticias en Televicentro, para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a Frente, con Renato Álvarez. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a Frente, este 29 de diciembre, ya cuando se ha conocido de manera oficial y final la declaratoria en el nivel de diputados y alcaldes del Consejo Nacional Electoral, donde hay, cerraba Ramón Matute, director de TN5 Matutino, precisamente con esa que es una novedad, lo que ha pasado en el Partido Nacional y en la casilla de diputados de Francisco Morazán. Ya hablaremos así, pero muy rápidamente de ese tema, porque hoy nos queremos ocupar de una temática que tiene que ver con los enormes retos, los desafíos, y que lo que también se convierte en preocupaciones para el próximo gobierno, y que están enfrentando esa realidad del país, y que tiene que ver con la economía, que tiene que ver con los retos financieros. Ese será el tema. Tenemos las personas indicadas, adecuadas, versiones oficiales para hablar de ese tema justamente el día de hoy, porque, ya ha pasado las fiestas del fin de año, ya hay que esperar 27 días para conocer las nuevas caras del próximo gobierno. Ya está más que claro quién es la nueva presidenta de la República. Está todavía en veremos, en discusión, a la espera quién será el próximo presidente del Congreso Nacional, definido los 128 diputados del Congreso Nacional, los 128 suplentes, los 20 diputados del Parlamento Centroamericano. Así es que aquí ya está todo dicho, ya la servilleta sobre la mesa está extendida. Lo que falta por ver es que contendrán por ahí los platos de lo que le vienen los próximos 4 años al pueblo hondureño. Así de inmediato les presento a nuestros invitados. Tengo aquí conmigo a mi izquierda a Pedro Barquero, el miembro de la Comisión de Transición del Gobierno de la Presidenta electa Xiomara Castro. Pedro, buenos días. Buenos días, un gusto saludarte, José Luis, Guillermo, y un gusto saludar al pueblo hondureño. José Luis Moncada, también expresidente de la Comisión Nacional de Banca y Seguro y miembro del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, ¿verdad, José Luis? Buenos días. Buenos días, Ulises. Buenos días, Pedro, Guillermo. Un placer estar con ustedes en esta temática interesante para el 2022. Y Guillermo Matamoros, expresidente del Colegio de Economistas de Honduras y gerente de la Asociación Hondureña de Maquiladores. Guillermo, buenos días. Buenos días, Ulises. Buenos días a los ilustres invitados. Y también conectado vía Zoom lo tenemos en el estudio. Carlos, en el estudio tenemos en San Pedro Sula al licenciado Carlos Urbizo, analista político y económico. Licenciado, buenos días. Muy buenos días, mucho gusto saludarlos, feliz año nuevo a todos, gracias por la invitación, pero aquí hay un desequilibrio, estamos 3-1, estamos con 3 representantes de Tegucigalpa y solo yo de aquí de San Pedro Sula, ¿verdad? De la costa norte. Estamos 2-2. No, pero aquí está Pedro Barquero, que no se ha hecho capitalino aún, dice. Estamos 2-2. Estamos entonces empatados. Eso es al aterrizar al aterrizar en Tegucigalpa se vuelven capitalinos. No. Pedro Barquero. Un abrazo, don Carlos. Dice que sigue siendo... Don Carlos inventa Pedro Barquero dice que sigue siendo sanpedrano, que sigue sintiendo el calor de San Pedro Sula aún estando en la capital. Antes de entrar a la temática que tiene que ver con el tema estrictamente económico, me gustaría compartir con ustedes ya la declaratoria en el nivel presidencial. Se dio con mucha anticipación para despejar cualquier duda, y anoche, ya casi al cierre de la noche, conocimos ya la declaratoria en el nivel de diputados y alcaldes. ¿Qué les dice a ustedes? Con todo y las sorpresas, que ya hablaremos así muy rápidamente de eso. Sí, como tú bien dices, hay muchas sorpresas y hay muchas cosas todavía que hay que terminar de aclarar en el proceso, específicamente a nivel de diputados.
hay muchas impugnaciones que fueron presentadas ante el Consejo Nacional Electoral y pues muchas de estas reclamos van a ser presentados también ante el Tribunal de Justicia Electoral. Lo importante es que todo se haga en base a ley, que se respete la ley, que se respeten los procesos y que podamos iniciar el próximo año ya con la definición rápida de parte de estos organismos que se encargan de vigilar todo el proceso electoral y la justicia electoral, con una definición definitiva de quiénes van a ser los diputados para el Congreso Nacional de cada uno de los partidos políticos. Nosotros, como Partido Salvador de Honduras, al igual que nuestros hermanos del Partido Libertad y Refundación, tenemos muchos escritos presentados y esperamos pues que sean resueltos prontamente, porque consideramos que realmente el pueblo hondureño eligió mucho más diputados de los que están quedando al final del proceso. ¿Satisfechos con todo el proceso así de forma global, Pedro? A nivel presidencial sí, ahí sabemos que se respetó la voluntad del pueblo hondureño. A nivel de diputados, para serte franco, no. Nosotros teníamos unas proyecciones que habíamos hecho antes de las elecciones en base a encuestas, en base a análisis, luego hicimos encuestas de boca de urna el día de las elecciones y ahí digamos que coincidió con nuestros análisis a nivel presidencial, coincidió con nuestros análisis a nivel de la alcaldía de Tegucigalpa, la alcaldía de San Pedro Sula, pero no coincidió a nivel de diputados. ¿Cuántos diputados esperaban? Bueno, Libertad y Refundación debería de tener unos 56, 58 diputados y nosotros deberíamos de tener alrededor de 20 según las proyecciones que nosotros teníamos. Bueno, lo extraño es, Ulises, que como te digo, usando la misma metodología, nos pega a nivel presidencial, nos pega a nivel de alcaldes, pero no nos pega a nivel de diputados, ni de Libertad y Refundación ni del Partido Salvador de Honduras. Bueno, y hay otros partidos políticos que dicen que tampoco les cuadran los números, que deberían de tener más. Partido Nacional, Partido Liberal, y hay sorpresas. 6 votos con 44 actas pendientes de revisión en la 7ª posición del Partido Nacional y entre Pedro Chávez y Renán Inestrosa. De momento está Renán Inestrosa adentro por 6 votos. Por 6 votos, pero hay una de las sorpresas también que conocimos el día de ayer, es cuando... Y un último detalle, Ulises. Sí, Pedro. El último detalle es que la institucionalidad nos está dando la razón. Ya el Ministerio Público llegó, hizo capturas y todo, o sea que la institucionalidad está de acuerdo en que hubieron cosas no bien hechas en el proceso de elecciones a nivel de diputados. Y habrá que reconocerlos, estamos en un nuevo escenario, eso nunca se había visto. Los delitos electorales o la Fiscalía de Delitos Electorales era un florero en el Ministerio Público. Y nunca pasaba nada porque antes de ellos estaban las fuerzas políticas, las presiones políticas, y hoy hemos visto que han empezado a trabajar y han empezado a actuar. Y de la sorpresa nos llama la atención esta pelea cerrada que se tiene entre Pedro Chávez y Renán Inestrosa en el Partido Nacional. De momento está dentro Renán Inestrosa, pero nos amanecimos o nos acostamos con la sorpresa de la eliminación de la planilla del candidato alcalde del Partido Liberal, Eduardo Martel. Y aquí, bueno, tengo a alguien que es un referente para hablar de ese caso porque es miembro del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal. José Luis, ¿qué pasó en ese caso? Porque queda fuera, bueno, uno de sus correligionarios, todavía es correligionario, ¿verdad? Entonces, y queda fuera porque no acreditó a dos regidores que le renunciaron. Y vean las cosas, ¿quién entra en esa regiduría? Y están hablando que es Godofredo Fajardo, que iba con la Democracia Cristiana. Cuénteme usted si sabe algo. Bueno, mire, en primer lugar, Ulises, yo creo que fue más que evidente que el ex candidato a la presidencia, Yanni Rosenthal, y actual presidente central ejecutivo, siempre invitó, llamó y casi le rogó a Eduardo Martel que se acercara para trabajar en conjunto en la campaña. Eduardo pues definió su posición y él creyó que actuando independientemente podría alcanzar mejores objetivos políticos. No fue así. El tema es que el registro de las planillas tiene que ser completo y renunciaron 2 candidatos a regidores y él tenía que haber llenado todo un proceso, primero en el Central Ejecutivo, haciendo la propuesta, pero esta tiene que ser refrendada por los consejos locales y departamentales de cada departamento. Un proceso que hicimos a nivel nacional para hacer todo de acuerdo a ley, porque anteriormente, no, que pone este, que pone el otro, no. Nosotros quisimos que se respetara los consejos locales y departamentales. Él no cumplió con ese proceso de hacer las propuestas de sustitución
con el aval de los consejos locales y departamentales. El viernes antes de las elecciones llegaron y querían hacer lo mismo. Se les dijo, mire, que venga Eduardo, que traiga, vamos a llamar al presidente del Consejo Local Departamental y vamos a hacer el proceso y vamos a mandar al Consejo Nacional Electoral la inscripción de los dos regidores para que la planilla vaya completa. O sea, que él personalmente no llegó. No llegó, se le invitó, dejó a Yanni 2 veces plantado en reuniones que se habían acordado. Y ahí están las consecuencias. Lo que el Central Ejecutivo quiso hacer, y yo fui muy exigente en eso, es cumplir el proceso. Porque nosotros no podemos hacer para afuera una cosa que no hacemos para adentro. Y entonces requeríamos que se siguiera un proceso legal, reglamentario, en el sentido que los consejos locales y departamentales, que son autoridad partidaria y están en los estatutos, refrendaran los candidatos que estaban sustituyendo por muerte o por renuncia. Y eso se hizo a nivel nacional. En todos los departamentos se montó un equipo y el Consejo Nacional Electoral manifestó su satisfacción porque el partido lo hizo en debida forma. En este caso no se quiso hacer. Bueno, lo que sí queda claro es cómo queda conformado ya prácticamente la distribución de los diputados: 50 diputados de Libre, 44 del Partido Nacional, 22 del Partido Liberal, 10 del Partido Salvador de Honduras, 1 de la ADC y 1 del PAC. Solo para cerrar la ronda, me gustaría escuchar un comentario, bueno, de todo este proceso electoral, ya una vez que se ha dado la declaratoria de Guillermo Matamoros. Bueno, lo primero, los resultados en el Congreso equilibrados, lo que indica hacia futuro la necesidad de coaliciones y de diálogos de los partidos que actualmente están en oposición al actual gobierno. Y eso es interesante, el país requiere ese diálogo y se va a ocupar mucho talento político de todos los sectores para impulsar las grandes reformas que el país requiere. Y lo otro, que lo mencionaban el tribunal, los miembros del tribunal, se requieren grandes reformas para adecentar las elecciones, sobre todo en el nivel electivo de diputados. No puede seguir, eso no puede seguir, eso es vergonzoso lo que pudimos ver. Y yo creo que hay que emprender las grandes reformas que garanticen la transparencia, de manera que se limpie la imagen del Congreso Nacional. Don Carlos Urbizo, regáleme su versión para cerrar esta ronda acerca de la impresión que tiene de ya pues el cierre en alguna medida de este proceso electoral con la declaratoria ya en el nivel de diputados y alcaldes, don Carlos. ¿Cómo no? Muy bien, a nivel de presidente y de alcaldes, pues verdaderamente que no hay mucho que discutir, eran un candidato en cada uno de los casos, ¿verdad? Y la contundencia de la victoria de doña Xiomara no deja ninguna duda de que esa era la voluntad del pueblo con el sistema que tenemos. En el caso de los diputados, pues hay una desconfianza muy grande, ¿verdad? Pero yo tengo que decir algo también muy importante. Ir a votación no quiere decir tener democracia. Así que para mí, aquí yo no estoy aplaudiendo ningún proceso democrático porque es todo lo contrario. Mientras tengamos movimientos, mientras tengamos dueños de movimientos, cocientes electorales y residuos electorales, esto es antidemocrático y es inconstitucional, ¿verdad? Y yo espero que en el próximo Congreso hayan fuerzas de la sociedad civil que exijan una reforma electoral desde el inicio, porque va a llevar mucho tiempo poder convencer a esa gente de que dejen el poder, ¿verdad? Porque van a cambiar algo que les beneficia, no tiene sentido. Nosotros no votamos por los regidores. ¿Cómo es posible que a este señor lo dejan por fuera solo porque no tenía una planilla de 10? Eso más bien multiplica todas estas sábanas que hay que hacer. Miren, el caso de San Pedro Sula de Cortés, mejor dicho, perdón, ¿verdad? 280 candidatos, ¿de dónde sacar 20? Óigame, ni Einstein podía coger 20 de esos 280, ¿verdad? Entonces, ese sistema tiene que cambiarse, repito, es antidemocrático, es inconstitucional, y para mí este fue un ejercicio de votación como lo hay en Cuba, como lo hay en China, como lo hay en Irán, como lo hay en Corea del Norte y tantos otros lugares. Bueno, lo ha mencionado Guillermo Matamoros, el licenciado Carlos Urbizo, la necesidad de una reforma. Ese es un reto y un desafío para el próximo gobierno. Pero vean, el mayor reto y el mayor desafío es precisamente este que tiene que ver con el campo económico. El 2021 cerrará con un endeudamiento que alcanzará el 59% en relación al Producto Interno Bruto. Esto representa
un peso excesivo en el presupuesto del país, que de cada 100 lempiras que recibe el Tesoro Nacional vía impuestos, se deben destinar 52 lempiras para el pago de la deuda en el 2021 y 40 lempiras para el pago de sueldos y salarios. Vea, lo que recaude el Estado, hay que destinar 52 para el pago de la deuda, 40 para el pago de sueldos y salarios. ¿Qué queda para la inversión social? Y esto es lo que muchos dicen, multiplicará lo que tiene que ver con la pobreza en el país. Son de los retos del próximo gobierno. Y estamos hablando de que hay pues algunas situaciones donde tenemos un país con un 78% de los hondureños que viven bajo la línea de la pobreza y que 7 de cada 10 hondureños, si les ruego la atención en este tema, 78% de los hondureños viven bajo la línea de la pobreza y que de cada 10 hondureños, pues 7 tienen problemas de empleo. Un 12% de la población económicamente activa está sin trabajo y un 75% de los que logran ingresos son subempleos que ganan menos del salario mínimo. O sea que un 90% de los hondureños tiene dificultades para enfrentar gastos debido a que ganan menos de 7,000 lempiras al mes y la canasta básica asciende a 9,500 lempiras, lo que representa un déficit, usted hace números sencillos, de 2,500 lempiras. Esa es la realidad del país, con un agujero fiscal que representa la estatal eléctrica, la ENE, con una deuda acumulada que supera los 75,000 millones de lempiras y una deuda inmediata con los generadores privados de energía que anda en el orden de los 6,000 y 7,000 millones de lempiras. 10,000 millones de lempiras. Ya se puede imaginar usted el desafío que tiene el próximo gobierno. Y en función de eso, entiendo, están trabajando Pedro Barquero. Así es. Muchas gracias, Ulises. Mira, estamos plenamente conscientes de la situación nacional y obviamente estamos preparados para poder comenzar a enderezar el rumbo de Honduras que ha estado por la vía equivocada. Hemos estado caminando por la ruta equivocada y hay que enderezar un montón de cosas. Va a tomar tiempo, no va a ser de un día para otro, pero se tiene lo necesario para poder enderezar el país. Hay varios temas acá. Primero, la meta principal es reducir la pobreza. No podemos seguir con un 74% de pobreza en el país y con un 55-56% de pobreza extrema. Los datos que tú acabas de dar ahorita, por ejemplo, el 96% de la población en Honduras que percibe ingresos vive con menos de 2 salarios mínimos. O sea que las personas que ganan de 18,000 lempiras para arriba forman parte del 4% más rico de este país. O sea que con apenas 18,000 lempiras tú formas parte del 4% más rico de Honduras. El presupuesto nacional, en la parte de los ingresos, se te va el 100% en realidad entre pago de deuda y sueldos y salarios, lo que no te deja absolutamente ningún espacio para inversión pública. Entonces, ¿en qué estamos trabajando ahorita? Estamos trabajando en el diseño de las políticas públicas que se van a implementar a partir de los primeros 100 días del gobierno de Xiomara Castro. ¿Alrededor de qué? Alrededor de la generación de empleo, alrededor de la reactivación económica, alrededor de la deuda del país, alrededor de la parte fiscal, el presupuesto general de la República, la ENE, y obviamente la parte anticorrupción. Esas son tareas específicas que tenemos asignadas en un equipo de trabajo y hay otros equipos de trabajo viendo otros temas como la salud, la educación, la parte de relaciones exteriores y cancillería y así cada uno de los temas. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Primero, todo parte del presupuesto general de la República. Al final de cuentas, tenemos que redistribuir las líneas del presupuesto para poder asegurarnos que el presupuesto sea una herramienta de desarrollo económico y social y no una piñata, que es lo que ha estado haciendo la última década en el país. Para eso se tiene que ver la parte de los ingresos. Obviamente no hay ingresos suficientes para poder hacerle frente a las necesidades del pueblo hondureño en aspectos de materia social. Se tiene que mejorar la salud, se tiene que mejorar la educación y se tiene que tener una estrategia que sea exitosa de la reducción de la pobreza. En la última década se gastaron varios miles de millones de lempiras por año. Y lo único que tuvimos fue cada vez más pobreza, o sea, la pobreza aumentó a pesar de todo ese montón de dinero que se mal utilizó. Entonces, lo que hay que hacer ahora es invertirlo de la manera correcta. Ahora, primero, ¿de dónde van a venir los recursos? Porque hubo una promesa de no poner más impuestos, entonces los recursos no pueden venir de impuestos nuevos. O sea, ahí es donde viene la estrategia. Primero,
reperfilar la deuda. Se tiene que reperfilar la deuda para poder entonces liberar fondos y de esa manera tener los recursos necesarios para la inversión social. Lo segundo es hacer un proyecto de formalización de la economía. Nosotros tenemos un porcentaje bastante alto de la economía que es informal y tenemos que generar las condiciones adecuadas para que se formalicen y de tal manera que todos contribuyamos con el desarrollo económico y social del país a través del pago de los impuestos. Esa es una segunda estrategia. La tercera es la parte de combatir efectivamente la evasión fiscal y el contrabando. Todavía hay un enorme espacio de trabajo que hacer en esa materia para poder mejorar la recaudación sin necesidad de subir los impuestos. El otro tema es el combate a la corrupción. Según los análisis del FOSDE y el CNA, por año se pierden alrededor de 75.000 millones de lempiras en el país y en la medida en que se vayan implementando los controles anticorrupción, ese dinero también entonces sería utilizado para el presupuesto general de la República en aspectos sociales, en inversión en infraestructura y demás. Y el último tema es crecimiento económico. Nosotros le estamos apostando a tener un crecimiento económico que nos ayude entonces a recaudar más dinero de impuestos a través del crecimiento y no a través de más cargas tributarias. Entonces digamos que esos son los 5 o 6 aspectos con los cuales se quiere poder tener los fondos necesarios para poder hacerle frente a las inversiones sociales de infraestructura y demás del gobierno de la República, porque no hay espacio en el presupuesto actual. Ahora, ¿cuál va a ser la prioridad del gobierno? Y eso lo ha dejado claro la presidenta electa. La prioridad del gobierno va a ser la parte social, la reducción de la pobreza, la salud, la educación y todo eso. Eso no quiere decir que se va a descuidar la economía, todo lo contrario. Quiere decir que tenemos que hacer un especial énfasis en la economía para poder tener los recursos para hacerle frente a la inversión social que se tiene que hacer en el país. Y es por eso que una de las primeras acciones que hicimos, que fueron tareas asignadas desde la noche de las elecciones, fue irnos a reunir con las diferentes organizaciones gremiales del sector privado para poder empezar a diseñar en conjunto las estrategias que nos van a ayudar a tener mayor inversión nacional, mayor inversión extranjera, generación de empleo y la consecuencia de eso es la reducción de la pobreza que tanto andamos buscando en el país. Bueno, y nosotros en este momento tenemos la presión en cuestiones de tiempo de la cadena nacional de radio y televisión que está programada para las 7:30, donde se vuelve a hacer la declaratoria de las elecciones generales en los niveles electivos de diputados y alcaldes. Mucha gente está crispada en este momento cuando se le dice que de entrada en enero la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, y ya sería el próximo gobierno, está obligado a hacer un ajuste a la tarifa de la energía eléctrica. Están hablando que andaría en el orden del 5%. De por sí ya es cara la energía, de por sí ya es cara para las personas pobres, para las zonas residenciales, y si se le aumenta un 5% ya ustedes pueden imaginar cuál podría ser el impacto en el deteriorado y deprimido bolsillo de los más necesitados, de los que tienen mayores necesidades en el país. Con esto de la cadena nacional tenemos... 20 segundos. Bueno, ya estamos prácticamente, pero esperaríamos de la producción que nos den esa indicación. Nos vamos a ir entonces en este momento al corte comercial, nos enlazamos con la cadena y luego seguimos este tema que tiene que ver con pues las finanzas del país, los retos del próximo gobierno, la cantidad de personas que están bajo la línea de la pobreza en este país. La pausa comercial, ya volvemos. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Cumplimos 70 años y reiteramos que apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Momento de las noticias, porque si está pasando está en tunota.com y por cortesía de Banco de Occidente. Esta es la portada a esta hora de la mañana. Honduras hoy, Eduardo Martel reacciona tras quedar sin regiduría en la alcaldía del Distrito Central. Ingrese allí y entérese qué dijo. Omicron dispara los casos globales de COVID a un 11%, pero las muertes descienden. Y bueno, el CNE hace declaratoria oficial, lo acabamos de ver. Pedro Troglio deja la Olimpia y se marcha al San Lorenzo de Argentina. Aumento al precio de la tarifa de energía eléctrica es irreversible y podría ser aplicado por nuevo gobierno. Vacuna contra COVID-19 de equipo de científica hondureña logra autorización de uso en la India. Esto es para alegrarse.
Honduras, Fuerzas Armadas capturó a más de 1000 traficantes de drogas en 2021. Estas y otras noticias, amplíelas ingresando a tunota.com y por cortesía de Banco de Occidente. Reiteramos nuestro compromiso, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Banco de Occidente, 70 años. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Cumplimos 70 años y reiteramos que apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Bueno, la cadena nos sacó un poco del tema, no perdimos el hilo obviamente del tema que estábamos abordando, pero sí, en alguna medida, pues ahí nos hace a un lado, pero retomamos la temática del día de hoy en el programa de Frente a Frente, que tiene que ver los enormes retos económicos y financieros que tiene el próximo gobierno. Y quedamos pendientes con José Luis Moncada, que me decía: han sostenido reuniones en la Comisión de Transición, en unos ha estado el expresidente Manuel Zelaya, y me comentaba la preocupación de algunos compromisos que se están estableciendo, y compromisos que tienen que ver con la economía del país. O sea, ¿cómo cumplirle a todos estos sectores que cada uno de ellos está pidiendo, José Luis? Y le voy a rogar a mis invitados, por la cadena, por lo amplio que es el tema, pues puntualidad en las respuestas. Bueno, mire, Ulises, en primer lugar yo creo que un año nuevo tiene expectativas para todos los hondureños, particulares, personales, gremiales y a nivel nacional, ¿verdad? Y el nuevo año tiene unas variables sustantivas. Una es que seguimos con la pandemia, seguimos con el Omicron, que puede echar atrás un poco la actividad económica, no solo a nivel nacional, sino que internacional, y el hecho de tener un nuevo gobierno. Estas son variables que para mí son muy importantes. Yo creo, y en atención a su consulta, creo que hay temas que hay que resolver antes de poder atender todas estas demandas de los diferentes sectores. A mí me parece interesante que el gabinete de transición, el grupo de transición, el coordinador del Partido Libre y la propia presidenta electa esté atenta de escuchar a todos los sectores, pero hay que resolver algunos problemas de caja primero, ¿verdad? El tema es que tenemos un acuerdo con el Fondo Monetario que no cerró en el actual gobierno. Todos sabemos que no hubo la última revisión, no hubo una declaratoria, en el sentido de que no se cumplió con algunas expectativas, sobre todo estructurales. El tema de la ENE, el gobierno de la República en 12 años del Partido Nacional, pues no hubo un avance sustantivo en un tema transversal de la economía del país, que es la generación de energía eléctrica, que implica, y Pedro lo sabe perfectamente, un tema de competitividad si queremos atraer inversión al país. Nacional extranjera, teniendo Honduras un precio de energía tan alto, es bien difícil que podamos atraer inversión, que es la que puede generar mano de obra y que puede generar realmente ingresos al país. Hay que resolver este tema. Recordemos que en la ley de responsabilidad fiscal se abrió un poco la válvula, porque la misma ley lo establece, de poder superar el techo que había, y que la obligación para el 2022 es bajar esa brecha fiscal a un 2.4, y entonces es un tema que habrá que el nuevo gobierno, bajo la demanda también, contraer ese gasto que tiene sustantivo para poder atender algunos indicadores. Yo creo que viene un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario que es importante porque de una u otra manera nos marca algunos parámetros o obligaciones que tenemos que cumplir. No deberíamos ocupar el Fondo Monetario. Honduras debería tener un gobierno responsable, serio, en tener parámetros para poder realmente atender las necesidades y prioridades que el presupuesto de la República tiene. Indiscutiblemente hay que reformular el presupuesto de la República. Yo creo que hay que priorizar de acuerdo a la agenda que la presidenta electa propuso en las prioridades que hay que tener. Sí creo que hay que fortalecer la institucionalidad y eso va por achicar el gobierno. Tenemos demasiadas, 24 instituciones nuevas, ya sea ministerios, juntas interventoras, fuerzas de tarea y un montón de nombres que se inventaron de empleomanía que no es necesaria y que se necesita para poder realmente reformular. Y lo otro es la institucionalidad, fortalecerla, Ulises. Mire, a mí me da tristeza ver organigramas de ministerios de 1970, de 1980. No es posible que sigamos gobernando en el siglo que estamos y ante una dinámica diferente del mundo con organigramas atrasados. Y el tema es el talento humano, porque mire, los 7 puntos que mencionó Pedro a mí me parecen interesantes, pero si usted no tiene institucionalidad y no tiene talento humano calificado, es muy difícil que usted llegue a cumplir objetivos. Y en Honduras hay talento humano calificado. Lo que usted tiene que hacer es reducir y
contratar con calidad, pagar, que los hondureños se sientan orgullosos de ser empleado público. Mire, en la mayor parte de los países la gente se siente orgullosa de ser empleado público. Aquí es una vergüenza. Aquí es una vergüenza o es una salida política, me explico. Entonces, yo creo que sí tenemos, y hay temas interesantes que tenemos que se tienen que resolver, y es el tema que si el gobierno tiene una capacidad, pero va a tener que trabajar con las alianzas públicas privadas que se han contaminado, que realmente las han desviado la atención y el objetivo fundamental. Las sedes no son malas en ninguna parte del país. Aquí las contaminaron, les pusieron demasiados beneficios innecesarios, los fideicomisos, los fondos de inversiones, son elementos que le han dado a gobiernos de otros países salidas para poder desarrollar y que el gobierno no se sienta con toda la carga, sino que compartirla bajo una supervisión, bajo una transparencia, bajo una competencia que realmente genere un apoyo para que el gobierno, porque el gobierno solo es bien difícil. Ahora, hay enormes expectativas, Guillermo, de la población hondureña con el nuevo gobierno y muchas personas, muchos hondureños querrán ver resultados los primeros 100 días, los primeros 6 meses y la situación, lo decía Pedro al inicio, Pedro Barquero decía que no se va a lograr de la noche a la mañana. Entonces, en alguna medida habrá que tener paciencia, sobre todo en estos temas de la recuperación de la economía del país. Bueno, muy bien. Me parece a mí que este es un punto importante porque primero hay un nuevo gobierno, como decía usted, por todas las circunstancias, está generando muchas esperanzas. Y es lógico que la gente espere, hay mucha pobreza en el país, hay mucho desempleo, la gente sufre, para colmo de males, ETA, IOTA, pandemia. Ahora, en economía uno aprende de que las cosas no son como cuando enciende un switch, que sale la luz. No, esto lleva un tiempo, nos guste o no, y esa es la realidad de la vida, ¿verdad? Ahora, yo quiero empezar un poco por los objetivos. Yo creo que Pedro los enumeraba fundamentalmente y es, bueno, va a ocupar crecimiento económico, pero ese crecimiento debe de generar bienestar. O sea, hay que reducir la pobreza, hay que generar empleos. Esos son temas fundamentales y hay que estar bien claro y no perderse, me parece a mí, ¿verdad? Ya Pedro más o menos dio la agenda, ellos son gobierno electo, ellos saben, hay gente calificada, de experiencia, del sector público, del sector privado, saben qué hacer. Ahora, yo quiero enfocarme en 3, 4 puntos. Lo primero, el entorno. Aun con todas las dificultades internas que tiene el país, hay algunas señales positivas que habrá que prepararse para aprovecharlas. Estados Unidos está hablando perspectiva de crecimiento de 5%. Eso nos ala. Eso, por ejemplo, abre enormes perspectivas para el sector con el cual yo trabajo, que es el sector textil maquilador. Hay oportunidad de crecer en esa parte. Aprovechando la ruptura de las cadenas de suministro, podemos crecer en la industria textil y confección, en call center, en la parte de arneses. Hay sus dificultades, pero igual hay oportunidades que tenemos que aprovechar. Hemos estado como industria reuniéndonos con el gobierno electo, antes de las elecciones, como nos reunimos con todos los candidatos, y después de las elecciones ya como gobierno electo, buscando cómo aprovechar desde ahora esas oportunidades. Hay otras, además del crecimiento de Estados Unidos, no hay que perder de vista que en Estados Unidos es un gobierno demócrata que plantea algunos cambios, y yo creo que hay que aprovecharlos. Yo tengo acá, Pedro, y es un tema importante, me parece. Honduras ha estado fuera de la cuenta del milenio por incumplimiento en el indicador de corrupción, en la parte de democracia, derechos civiles. Estos indicadores se conforman como un promedio móvil de los últimos 3 años, creo, lo cual significa que ya para 2022 estamos fuera. Lo cual no va a ser responsabilidad del gobierno electo, pero va a pagar los costos. Como Estados Unidos
ha mandado señales muy claras de apoyo a la presidenta electa. Me parece a mí que un planteamiento agresivo del nuevo gobierno debería de ser un ingreso excepcional en la cuenta del milenio. Claro, obviamente poniendo indicadores de desempeño que demuestren que se mejore la corrupción. Yo creo que eso, para que se concrete todo el apoyo que verbalmente ha dicho el gobierno americano, que durante la administración Trump se dijo mucho, pero no hubo nada. Pero en todo caso, en vez de que castiguen, sacándote, es mejor dar el incentivo para corregir. Entonces, esto me lleva a otro punto, la necesidad del gobierno de tener un equipo de negociador de muy alto nivel, que vea las relaciones internacionales para la negociación de los acuerdos con el fondo. No podemos seguir siendo de competitividad comprensiva que abarque la estabilidad financiera. Pero no podemos decir, no es que el fondo quiere. No. O sea, hay una agenda, no hay que perder de vista, y vuelvo a la primera pregunta, la gente quiere resultados, la gente quiere ya. Pero si nos amarramos, no vamos a tener resultados. Son muchos los santos y poca el agua bendita. O sea, hay necesidades inconmensurables en el país y hay que tener respuestas. Si no, cualquier gobierno se ahoga. Entonces, va a ocupar un nivel de negociación. Yo tengo la impresión que a nivel del Fondo Monetario Internacional, en algunos momentos, hay algunos abusos. Y acá en Honduras no se meten ni las manos. Entonces, se ocupa replantear y tener un equipo de negociador político y técnico de alto nivel para evitar que el programa venga hecho. Hay oportunidades. Argentina fue un caso de negociación interesante, que lo hayan ejecutado, pero Martín Guzmán, que fue el ministro de Economía, negoció algo que era muy difícil y logró acuerdos. Ahora, en este caso... Ulises, pero es que le quiero decir una cosa que yo quiero darle una ventaja al nuevo gobierno, y es que tiene un gabinete, o va a tener un gabinete económico con especialistas en economía, y ese es un tema fundamental. A mí eso me da una garantía. Me robó una idea a usted que quería decirle. Porque actualmente no pasa eso. Entonces, a mí particularmente, y creo que a muchos empresarios le da una garantía que el gabinete económico tiene economistas, expertos profesionales que conocen la materia. No estoy descalificando a los actuales, pero su especialidad no es eso. Entonces, cuando usted se va a sentar a un Fondo Monetario Internacional a Washington, usted va con unas ideas muy claras de lo que necesita el país y negocia, ese acuerdo lo negocia con intereses nacionales y con una visión de lo que el fondo quiere, de soportar y apoyar al país a que cumpla indicadores macroeconómicos. Que dicho sea de paso, el ministro Madero estaba anunciando que estamos dejando esto, el otro, aquí y allá, pero usted le dice al pobre, los indicadores económicos son eso no se come. Así es. Eso no se come. No lo sienten. Y ha habido dificultad, solo porque tengo pendiente en San Pedro Sula al licenciado Carlos Urbizo, porque habrá que aprovechar otra coyuntura también, y es el trato que antes de las elecciones le empezó a dar, bueno, en este caso era el país, los Estados Unidos, y luego después, durante las elecciones, el trato que se le ha dado a doña Xiomara Castro, presidenta electa, es una coyuntura que habrá que aprovechar. Licenciado Carlos Urbizo, siempre sobre el mismo tema, pues alrededor de todas estas expectativas que se crean en la población hondureña. Sí, le escuchamos, licenciado. Bueno, estamos reparando una dificultad que hay en este momento con el audio. Bueno, para escuchar, te voy a hacer un comentario, Ulises. Mira, es importante que el pueblo hondureño sepa. Nosotros, en las reuniones que estamos teniendo con las diferentes organizaciones de sociedad civil, no estamos adquiriendo compromisos. Lo que estamos haciendo es conformando equipos de trabajo e iniciando diálogos para que en conjunto diseñemos las políticas públicas que ayuden al bien común. Y esto es muy importante. Nosotros no vamos a hacer nada que vaya a beneficiar a grupos y mucho menos a personas.
Las políticas públicas van a ser diseñadas para el país, para la colectividad, para el bien común. Entonces no estamos adquiriendo compromisos con absolutamente pero todos los sectores nadie. Están pidiendo. Bueno, por supuesto, es natural. y están en su derecho. Todo el mundo tiene el derecho a petición, todo el mundo puede pedir, pero se va a evaluar todo eso para ver qué es lo que le conviene al país y cuáles van a ser las prioridades dentro de esas cosas que le convienen al país. No se están adquiriendo compromisos en este momento. ¿Hay promesas de campaña que se van a cumplir? Sí, las promesas de campaña se van a cumplir y la presidenta ha sido clara en eso. Pero en este momento lo que estamos haciendo es iniciando diálogos, recabando información y comenzando un trabajo en equipo con las diferentes organizaciones de sociedad civil para trabajar juntos en el diseño de las políticas públicas, pero en este momento no hay compromisos. Licenciado Carlos Urbizo, lo escuchamos siempre sobre esta misma temática. ¿Lo tenemos? En San Pedro Sula, producción, para conocer su punto de vista acerca de pues las expectativas que se han creado a nivel de la población hondureña, pero también el descomunal desafío económico y financiero que tiene el próximo gobierno y de repente la ansiedad que existe en la población hondureña por ver resultados ya de una manera pronta, concreta, real. Tenemos al licenciado Carlos Urbizo. Sí, estamos recuperando, estamos haciendo algunas correcciones en el audio con la conexión que tenemos desde San Pedro Sula con el licenciado Carlos Urbizo acerca de esta situación. Y ahora sí lo tenemos para que pues nos ayude y nos aborde o nos alimente la conversación que tenemos el día de hoy en el programa Frente a Frente. Licenciado. Sí, cómo no. Bueno, mire, son muchísimos temas los que hemos tocado aquí, nos hemos llevado más de una hora y la participación ha estado pues muy amplia. El problema con la economía, que es el tema que tenemos, es que es la otra cara de la moneda de la política. Y el reto económico que usted está mencionando tiene 200 años de existir. No es algo que apareció ayer ni la década pasada, excepto por la administración de Marco Aurelio Soto, la de Juan Manuel Gálvez y la de Pajarito. Aquí no ha habido verdaderamente mayor progreso en la administración pública. Usted dio muchas cifras ahí, pero están incompletas. Por ejemplo, dice 7% de desempleo. Ojalá fuera eso, si ni en Europa ni en los Estados Unidos existe, ¿verdad? Porque solo toman en cuenta, y así es la estadística, ¿verdad?, los que andan buscando trabajo. Hay 7 millones de hondureños que están en edad de trabajo y solo trabajaban 4 millones antes de la pandemia y cayó a 3.6. O sea que tenemos casi la mitad de los hondureños sin empleo. Apenas se generan como 100,000 empleos y la mayor parte de esos empleos son en el sector informal. Aproximadamente 2 millones trabajan en el sector formal y 2.100.000 en el informal. El ingreso, usted tenía que destacar que el ingreso promedio es de 6.200 lempiras de los asalariados, cuando tenemos un salario mínimo de 10.500 lempiras. ¿Cómo es posible que el promedio sea menor que el mínimo? Bueno, si se analiza la estadística de INE, vamos a averiguar que el 78% de los patronos no pagan el salario mínimo. Y no lo pagan porque sean mala gente y que quieran explotar a nadie. No lo pagan simplemente porque no tienen capacidad de pagarlo. Y eso tiene que ser enfrentado. Que la canasta básica es de 7.000 y el salario promedio es 6.200, no tiene relación eso. Si la canasta básica no tiene que cubrir, el salario mínimo no tiene a pura fuerza que cubrir eso. Uno tiene que ganarse el dinero, no es que se lo van a pagar así nomás. Después hablan de que la deuda aquí, de deuda acá. Sí, dice usted, 44.000 millones que tienen que pagar. Ajá, y los 55.000 que se van a recibir, nadie habla del ingreso. Eso, para hablar de la deuda pública, tenemos que hablar del déficit anual, ¿verdad? Que es el que se acumula a través y consigue y llega a ser la deuda pública que tenemos. Allá en los tiempos de Callejas y de Reina, ¿a cuánto llegó el déficit? 209% del Producto Interno Bruto, y nadie quiso hablar de eso. Yo traté de estimular un debate sobre eso, nadie habló. Ahora que está en 59%, un escándalo. ¿Y por qué? Porque desde que Grecia dejó de pagar, decían que se iba a llevar a toda Europa de encuentro y comenzaron a hablar de la deuda pública. ¿Por qué crece la deuda? Porque no se paga, por eso crece. Una deuda que se paga va para abajo.
pero todos los organismos, instituciones en crecimiento van a deber más. Todas las empresas que crecen en Honduras deben más que el año anterior, así que esa no es ninguna medida. Después tenemos ahora la expresión o manifestación de que vamos a tener un gobierno socialista, así se ha definido. Bueno, a mí no me asusta, a mí nunca yo nunca le he tenido miedo a eso, ¿verdad? Pero aquí en San Pedro Sula, déjeme decirle, hay muchísima gente que tiene miedo. No todo es esperanza y confianza y expectativas de la gente. Hay que definir qué quiere decir con socialismo, qué quiere decir con eso. Yo no sé, socialismo se entiende normalmente que el gobierno es el dueño de los medios de producción. Bueno, pero tiene socialdemócrata, economía social de mercado en Alemania, pero está definida. No es que el gobierno sea dueño de los medios de producción, es que los impuestos que se recaudan van a utilizarse para compensaciones sociales. Nosotros aquí hemos tenido una mezcolanza de ideologías y filosofías, y por eso estamos como estamos, y para enderezar esto tenemos que definirlos también. ¿Qué políticas monetarias se van a dar? No sabemos. ¿Qué políticas fiscales se van a implementar? No sabemos. ¿Qué otras políticas económicas se van a implementar? ¿Qué se va a derogar que no funciona? No solo los que he mencionado ahorita, que está el apego a ley. Sí, pero son malas leyes. Si fueran buenas leyes no estuviéramos donde estamos, ¿verdad? Así que para hablar de la economía tenemos que hablar de la política y tenemos que hablar de democracia. Ningún país democrático en el mundo vive mal. Ninguno tiene el perfil que tiene Honduras. 70% de pobreza, 60 sería mucho, 52 sería mucho, 41 sería mucho, 39 mucho, 29 tampoco tiene que estar abajo del 20%. Pero mientras no tengamos nosotros una orientación filosófica y no solo ideológica, va a ser prácticamente imposible salir de ahí, ¿verdad? Cuando yo le pregunté a un secretario del Tesoro, Larry Summers, ¿por qué el fondo no apoyaba más estas políticas keynesianas que son las que están en vigencia por 80 años? Ya se sabe lo que hay que hacer, pero no se hace. Me dijo, es que ustedes son muy indisciplinados, no pagan deuda y hay que estarlos reacomodando cada vez. Y si ustedes aplican, dice, políticas keynesianas, se van a desbordar, porque no van a tener control, porque no saben lo que es, creen que todo es que le va a hacer el gobierno, no quiere decir eso, por Dios. Entonces, la economía tiene que arreglarse de acuerdo con estos principios filosóficos, ¿verdad?, que tenemos. El presupuesto general de la República, pues si entra un nuevo gobierno, yo creo que debería replantearlo totalmente, ¿verdad? En los primeros 3 meses lo puede lograr, ¿verdad?, que hablaron ahí, el presupuesto ha estado mal elaborado siempre, mal analizado, mal aprobado, altas horas de la noche aprueban 100,000 y pico millones de lempiras y le dispensan 2 debates. Todos nosotros gastamos más tiempo Correcto. en la casa discutiendo nuestro presupuesto que lo que gasta el Congreso Nacional para discutir el presupuesto general de la República. Correcto. Y después mal ejecutado y después también mal analizado para ver qué son los correctivos. El Fondo Monetario no impone nada. Yo he estado en el fondo en varias ocasiones. Les dice, yo quisiera esto. Bueno, yo tengo que terminar porque todo el mundo habló ahí y yo no he hablado. Entonces, el fondo dice, si ustedes quieren este sello, tienen que hacer esto. El gobierno puede decir que no, pero los gobiernos han preferido irse con lo que dice el fondo, porque quieren dinero, porque quieren aquí, entonces ni modo, hay más de carreta, pero el fondo no impone a nadie. Es como que si cualquiera de nosotros va al banco y le dice al banco, estos son los requisitos que usted debe llenar, y entonces dice, no me parece, pues no hay dinero, pues entonces tiene que llenar los requisitos. Igual es, así que este desorden comienza con una filosofía y voy a terminar con ENE. ENE no tiene que ser negocio del gobierno. Ese tema, ni licenciado, directa, ni ¿le parece, licenciado? Ha sido un golpe para el pueblo hondureño desde que lo tomó el gobierno argumentando seguridad nacional, interés nacional y todas esas tonterías como Hondutel tampoco. Si quiere internet para todo Honduras, que lo compre a Tigo o a Claro, que es mucho más barato. Ya tenemos ejemplos de que funcionan las privatizaciones, aunque para muchos sean mala palabra. Ahí están las telecomunicaciones. El 25 de diciembre del 2005, 1 minuto a Estados Unidos costaba 83 centavos. Al siguiente día, Celtel lo puso a 39. Hoy cuesta 10 centavos. Y a través de WhatsApp y a través de Facebook y otros mecanismos, 0. Ese tema, licenciado, de la ENE. ENE tiene que salirse, tiene que venderse. Yo he planteado, ¿verdad?, inclusive al BESIE una posible solución, pero no la quieren tomar, ¿verdad? Así que hay que hacer las cosas correctamente. Y la diferencia entre el fracaso y el éxito es entre hacer las cosas casi bien y hacerlas exactamente bien.
Bueno, ese tema de la ENE, si tiene algunos otros elementos, que obviamente sé que los tiene, guárdemelos para un próximo contacto, aunque el tiempo es bastante limitado, y vamos a cerrar con ese tema de la ENE, porque vea, ese es el enorme agujero fiscal que tiene el gobierno que está saliendo, el próximo gobierno, y qué se va a hacer con la ENE. Decíamos nosotros, que eran de 7 de cada 10 hondureños que tienen problemas de empleo, y que el 78% de los hondureños viven bajo la línea de la pobreza, más otras personas que ganan salarios pues que no llegan ni siquiera al salario mínimo, y esos son los enormes desafíos. Pero ¿qué se puede hacer en un país donde, me corregía el licenciado Pedro Barquero y me decía, es que es el 100% de los ingresos que se va en el pago de la deuda y se va en pago de sueldos y salarios? Bueno, entonces, ¿qué queda para la inversión pública si no es más marginación, más pobreza, más excluidos, más caravanas a los Estados Unidos, Pedro? Y precisamente, a ver, aquí hay una mezcla de temas, pero ahí caemos al tema, cuando estás tocando el tema del presupuesto, es lo que te mencionaba al inicio, entonces que tenemos que buscar formas creativas para generar ingresos o liberar fondos para poder hacerle frente a las inversiones sociales y de infraestructura y demás que necesita hacer el gobierno de la República. ¿Qué quiere decir que es un gobierno enfocado en la parte social? Es lejano a lo que alguna gente dice o a todas esas campañas negativas que nos montaron antes del 28 de noviembre. Que viene un gobierno socialista. Sí, pero es que hay diferentes tipos de socialismo, ¿verdad? O sea, porque si vos te vas, por ejemplo, a Noruega, a Suecia, a los países escandinavos, te vas a dar cuenta que son países que funcionan bien, que son muy responsables con el medio ambiente, que son responsables desde el punto de vista social, que se preocupan por el ser humano y que a la vez hay una economía bastante libre. Entonces, esos, digamos, son los ideales a los cuales tenemos que aspirar en Honduras. Entonces, no es el tema de que se va a apoderar el Estado de todos los medios de producción. Eso no tiene sentido. Ese es un modelo que no funciona, no ha funcionado y está demostrado que fue un fracaso en el mundo. ¿Qué es lo que sí funciona? Modelos en los cuales tiene que haber un equilibrio. El problema es que en Honduras en realidad no hemos tenido un modelo. Aquí ha sido un mercado completamente desordenado, con altísimos niveles de corrupción, que simple y sencillamente se han dedicado a hacer una piñata del presupuesto general de la República, y muy pocas personas se han beneficiado de este desorden, de esta falta de Estado de Derecho, y las grandes mayorías han sido afectadas negativamente con un enorme aumento de pobreza y un considerable deterioro de la calidad de vida de los ciudadanos. Entonces, ¿qué es entonces el gobierno enfocado en la parte social? Es un gobierno que gira alrededor de la persona, alrededor del bien común, alrededor de la colectividad, para que podamos tener una economía fuerte, robusta, creciendo, generando empleos de forma masiva, para que la gente entonces pueda tener los recursos para salir de la pobreza. En resumen, eso es. Y obviamente tiene que haber un énfasis en salud, en educación, en el respeto de los derechos humanos, en el cuidado del medio ambiente, y para eso entonces también se necesitan los recursos para podérselos dedicar. ¿Qué es lo que hemos tenido ahorita? Los hospitales con la infraestructura destruida, sin el equipamiento necesario, sin el abastecimiento de medicinas, y entonces los médicos y las enfermeras, ¿qué pueden hacer? Poco por la salud del pueblo hondureño. Pero si invertimos en la infraestructura, si les compramos los equipos, si les abastecemos de medicinas y le damos a los médicos y las enfermeras todo lo que tienen, mejora la salud. Educación, lo mismo. Hay que mejorar la infraestructura, hay que mejorar la calidad de educación, y sobre todo hay que regresar a clases. Tenemos 2 años que tenemos a nuestros niños y a nuestros jóvenes sin ir a clases, a las escuelas y los colegios. Eso es inaceptable. Hay que volver a clases ya. Y la economía, pues obviamente hay que hacer inversiones fuertes desde el sector público, porque eso te dinamiza la economía. Antes del 28 de noviembre yo te hubiera dicho, mira, mejor que no haya inversión fuerte desde el gobierno. ¿Por qué? Porque tenías un gobierno altamente corrupto, que mucho del dinero se iba a perder en corrupción en vez de ser invertido. A partir del 28 de enero yo te digo, sí, ya llegó el momento de que podamos, como dice don Carlos, con las medidas keynesianas, hacer una agresiva inversión pública para estimular la economía, y de esa manera empieza a moverse la carreta. El driver de la economía tiene que ser el sector privado, pero el disparador puede ser el sector público. Entonces, eso es parte de lo que se va a hacer a partir de enero del próximo año. Bueno, y habrá que decir también de que de la mano de la corrupción, obviamente camina por las calles, por los centros comerciales del país, la impunidad. Y obviamente que eso es lo que ha existido siempre en el país, no tenerle miedo a la mano o el brazo de la justicia, porque hay una comodidad, o están acomodados ya los sistemas en la parte de la justicia, en la Fiscalía General del Estado,
y bueno, se ha creado toda una estructura de impunidad en el país. Eso va a cambiar, Ulises. Y eso te garantizo es que uno va a de los cambiar. retos que Sí. de los que ustedes se han comprometido Sí. y que la Sí. gente, Pedro, los está viendo con los ojos bien abiertos. Hablemos, y sí. algunos otros tienen una lupa Sí. viéndolos y vigilándolos de cerca, porque, vea, eso fue parte de el grito silente Así o es. ruidoso, si usted quiere, de las Así es. pasadas elecciones generales. Ya queremos que pare esto. Te voy a Y contar en una todos cuestión los niveles. que es importante, Yo, en 30 es importantísimo. segundos. Yo Mira, quisiera cuando hacer andábamos unos en campaña, comentarios. la gente lo que más nos pedía era eso, que elimináramos la corrupción y que hubiera una verdadera justicia en el país. Hoy que somos gobierno electo, la gente, 3 de cada 5 comentarios que nos ponen en las redes sociales es alrededor de eso. Traigan la MASIS, traigan la SISI, metan presos a los corruptos, temas relacionados con eso es lo que la gente quiere, la gente espera, a la par con lo que es la generación de fuentes de La empleo. gente se cansó, se llegó Claro. a estar hasta el hartazgo y, bueno, ya lo dijo en las urnas. Vamos a irnos a la pausa comercial. Yo sé que don Carlos Urbizo también quería referirse a este tema, pero en los pocos minutos que nos quedan, aquí con José Luis, con Guillermo, trataremos de, pues, condensar todo este tiempo y poder abordar todas estas temáticas. La pausa comercial, que si vamos retrasados, y regresamos para continuar con este tema que es amplio, muy profundo y que es un verdadero reto y una preocupación para el próximo gobierno. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Cooperativa Sagrada Familia. Esta Navidad, por cada depósito de 300 lempiras o más, estarás participando en el sorteo de grandes premios. Continuamos con Frente a Frente gracias a Bantrap. Te soluciona tus proyectos de inversión. Capital de Trabajo. Bueno, pues de inmediato conocer el tema, uno de los temas que también estaba planteado para el programa del día de hoy tiene que ver con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, la estatal eléctrica. El reto, el desafío que representa José Luis es, insistimos, reiteramos, repetimos, descomunal, porque se tiene que buscar una salida a 75.000 millones de lempiras de deuda acumulada, y Pedro me aclaraba, no son 7 millones de inmediato que hay que pagarle a los generadores privados, sino 10 millones. ¿Cómo superar 10.000 eso? millones. Y 10.000 millones de lempiras, y eso se va acumulando, y eso se sigue acumulando, y eso es lo que tiene que resolver el próximo gobierno. Mire, es un tema transversal que afecta a todos los hondureños en términos generales. Nosotros podemos dividir lo que venimos arrastrando, lo que no se ha hecho y cómo ha afectado el desarrollo económico del país, ¿verdad? Y cómo ha creado condiciones de ser el hueco del gobierno central en las negociaciones con el Fondo Monetario y demás. Yo siento que la ley se aprobó en el 2014 y su implementación ha sido muy vaga. Se ha aumentado las condiciones de burocracia pública, por decirlo así, pero las soluciones no se han dado. Entonces, si nosotros queremos, si el gobierno entrante quiere generar mayor empleo, disminuir la pobreza y demás, va a tener que atacar el problema fundamental que es el costo de la energía eléctrica, que afecta desde el usuario individual hasta el mayor industrial. Si usted viene en una competencia de atracción de inversión, cualquier inversionista que venga y diga, voy a montar una fábrica de 2.000 empleados y que vamos a generar para todo el mercado centroamericano, el costo de energía para él va a ser fundamental. Entonces, con ahí comenzamos en un tema básico. Yo creo que la ley está bien, fue una ley que fue aprobada en el 2014 siguiendo un modelo de Guatemala. Guatemala tiene una subasta de energía diaria. Es decir, usted tiene una competitividad real y efectiva, se dividieron en los diferentes sectores, los generadores tienen las reglas claras, el distribuidor también, entonces usted puede entrar a una competencia. Pero un mercado abierto. Venimos arrastrando contratos del pasado donde compramos caro y vendemos barato. Es un tema que de una u otra manera hay que arreglar. Aquí se habla de revisar 94, 96 contratos de generadores. Y yo creo que muchos de ellos están bien, hay otros que no. Yo quiero intervenir. Imagínense que nosotros reformulamos la matriz Yo quiero de intervenir. generación de energía eléctrica. Y entonces usted dice, bueno, si la reformulamos por eólica, hídrica y todo lo demás, solar, deberíamos de tener un promedio de precio más bajo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que estamos pagando casi lo mismo sin diferenciar cuál es lo que lo genera. Entonces, no hicimos nada. Entonces, es un tema de fondo, Ulises, que para mí es prioridad, y que el sector que está ahorita
operando y generando, tiene que tener una conciencia al respecto. Después de Guillermo Matamoros voy con el licenciado Carlos Urbizo. ¿Cómo puede una empresa salir adelante con un 34, algunos dicen un 35% de pérdidas técnicas y no técnicas en la energía? Y con contratos de energía donde el kilovatio hora, bueno, hay algunos que se está comprando a 25 centavos de dólar y en la energía renovable a 18 centavos de dólar, energía solar. ¿Cómo se sale adelante de esa forma, Guillermo? No, no hay forma. Obviamente no hay forma. Eso es como usted llena su tanque de agua, pero está picado y se le está cayendo. Usted va a meter agua y se le va a salir. Lo mismo está pasando en el tema de la energía eléctrica con las pérdidas técnicas. Y de otra parte, las pérdidas no técnicas, que es el tema de comercial, la parte de cobro. Ahora, esta es la empresa más grande del país, es la más grande, y el subsector eléctrico, a mí me gusta verlo como subsector, porque me parece que no podemos volver al modelo monopólico, monopsónico de la vieja ENE. Ya hay una nueva ley. Entonces, habrá que entrarle al tema operativo de inversión que se refleje en lo financiero. No hay forma si no arregle ese problema, ¿verdad? Revisión de contratos. Habrá que hacer todo lo que haya que hacer en este tema. Ahora, resuelto ese problema, bueno, está este tema de competencia, ¿verdad? ¿Cuál es eso va a ser importante, pero hay que ordenar ese sector. Entonces hay que hacer cada cosa en su momento, no todo se puede hacer al mismo tiempo. Van a tener que ir abordando cada uno de estos temas. Este tema de los precios, de las tarifas, yo lo veo como un tema va a tener que ser un tema de negociación. Nos guste o no, va a tener que ser un tema de negociación, pero no puede seguir esa situación. El subsector eléctrico ocupa cirugía mayor. Por lo que mencionaba Pedro, veo que ya tienen un esquema y un orden en el cual van a seguir. Mencionaba Pedro de que se va a hacer la decisión manejando las empresas como públicas. Eso es un tema que obviamente tendrán que definir a lo largo del tema. Hay tantos actores y se ha hecho una mezcolanza de temas que esto se incorporó en los acuerdos con el fondo desde la administración Lobo. ¿Y qué se ha logrado? Nada. 4. Está más complicado. Se han aprobado leyes, pero no se ha avanzado en la solución de los problemas. Y cada día la crisis financiera se agrava y la crisis operativa de la ENE se agrava. Invertimos recursos, pero mucho de eso se pierde. Eso es inaudito. Y lo peor de todo es que ahora los bonos soberanos no los quiere recibir ni la banca privada, ni internamente en el país, ni siquiera fuera del país. Don Carlos Urbizo, vamos con don Carlos Urbizo siempre sobre este mismo tema de la ENE, porque sí, nos dijo que tenía una intervención y nos vamos a la pausa comercial. ¿Cómo no? Don Carlos, lo escuchamos. Mire, debido a que el gobierno es el dueño del negocio que no debería de tener, la solución es relativamente fácil, ¿verdad? Si esa hubiera sido una empresa privada, hubiera quebrado hace 99 años, pero los servicios hubieran continuado, porque los dueños son los que pierden el dinero y los negocios continúan. ¿Usted cree que es casualidad que lo que produce el sector privado es suficiente? No hay ¿de qué hay escasez ahorita en Honduras? Que no lo puedan comprar es otro tema que tiene que ver con el ingreso, pero aquí hay suficientes camisas, cervezas, cigarrillos, Coca-Cola, lo que usted quiera, prácticamente. Eso no es ningún accidente, es porque el sector privado está haciendo lo que tiene que hacer. Lo que hace el gobierno que no le corresponde como manejar negocios, lo hace muy mal, y es como ponerle alas a un burro y esperar que vaya a volar. No lo va a lograr. ¿Cuál es la solución, don René? La solución que encontraríamos nosotros en el sector privado. ¿Y cuál es? Póngale precio al negocio como negocio. Ok, ese negocio vale 10.000 millones de dólares y aquí los pago. Ah, pero eso implica una pérdida de 15.000 millones.
millones. Sí, ¿para quién? Para el gobierno, que tiene que ir, y estoy seguro que lo va a conseguir, un préstamo a 40 años plazo, 10 años de gracia, 1% de interés, y entonces se absorbe esa pérdida a través de 40 años, que siempre va a salir del presupuesto general de la República, pero en centavitos, y va a dejar usted un negocio limpio. Le voy a dar otro ejemplo, porque es importante. Si yo hago un edificio que me cuesta 200 millones y voy a alquilarlo a $50 el metro, se van a reír de mí, ¿verdad? Entonces no voy a salir porque quiero cobrar $50 el metro para salir con 200. Entonces, ¿qué hace? Quiebro, el banco, no puedo pagar al banco, quiebro, y alguien lo compra por $50 millones, que es lo que valía originalmente, y cobra $10 el metro, y va a ser un éxito para el nuevo. ¿Quién perdió? Tal vez el banco, y perdí yo. Esa es la solución. Y el gobierno tiene que sacar sus manos sucias de la ENE y de Hondutel, y punto, muerto el chucho, se acabó la rabia, ¿verdad? Ahora quiero decir un par de cosas más porque estoy por irme y quiero ser bien puntual. Y que el gobierno puede hacer entrando el primer día. Todas las importaciones que hacen les clavan el 15% de impuestos sobre venta. Si en Honduras hay 100.000 millones de dólares en inventarios, esos tienen sobre las espaldas 15.000 millones de dólares permanente y creciendo, porque cada vez que crece el inventario y se importan maquinaria le cobran el 15%. ¿Y por qué lo hacen? Porque uno, creen que hay evasión fiscal. Número dos, es bien fácil clavarle el impuesto cuando entra la mercadería y después que vean cómo lo recupera, pero lo recupera y luego paga más. Y así que eso es permanente y lo puede hacer desde el día que entre, devolver esa plata al sector privado para que la pueda invertir y seguir creciendo. En segundo lugar, óigame, ¿cómo va a ser serio un país que tiene 3 formas de calcular el impuesto sobre la renta y págueme el que sea mayor? Es ridículo eso. Y óigame, la recaudación del impuesto sobre el activo neto anda como en 50 millones, pero causa problemas, como decía Valle, afligen, dice, al contribuyente más con el método que con la propia carga tributaria. Hace 200 años, ¿verdad? Después tiene usted el INS. ¿Sabe usted que quien comienza sus gestiones para tener una pensión, jubilación, le cancelan el servicio médico inmediatamente y lo recupera hasta que le sale el cheque de pensión, que tarda, en mi caso, 19 meses? Pero 1 año y medio. ¿Por qué no pueden corregir eso, por Dios? ¿Por qué no le pueden pagar a alguien su pensión a los 30 días? Por Dios, si la mayoría de ellos son obreros. Después, el Banco Central de Honduras. El Banco Central de Honduras ha sido politizado por varias décadas, ¿verdad? Y es una institución que afecta a nacionales, a extranjeros, al que ahorra, al que invierte, etcétera, 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 ¿verdad? Y debe ser lo más profesional e independiente posible. Debe tener 5 directores, tiene 4 desde hace mucho tiempo, y eso que ganan más de 200.000 lempiras y ponen a personas totalmente nulas en esa materia de políticas monetarias. Eso es lo que están formando ahí, abogados y todos de ahí de Tegucigalpa, ¿verdad? Me decía un amigo, yo he sabido que hondureños residentes en Honduras tienen como 15.000 a 20.000 millones de dólares en el exterior. Según una persona que ya murió y muy conocido de esta materia, y le mandó una carta al presidente, le decía que tenía 27.000 millones de dólares allá. ¿Por qué no regresa ese dinero? ¿Por qué no regresa ese dinero? Preguntémonos eso. Y yo le voy a dar la respuesta. No regresa porque no hay oportunidades de inversión, tan sencillo como eso. Y ese dinero allá se queda, aunque solo esté ganando el 1 o el 2%. Número 2, como no hay un mercado de capitales, y es casi imposible que lo exista en Honduras, entonces los negocios han usado los bancos como su fuente de capital. Y todos los que tienen negocios grandes, buenas influencias, cogen el teléfono y reciben un préstamo del banco rápidamente. Entonces, ¿para qué va a traer su dinero de afuera? Tenemos que ponerle atención a eso. Dígame usted, ¿cómo es posible que 3 o 4 bancos de Honduras sean más grandes que el 90% de los bancos norteamericanos? En este paisito, por solo 3, 4 bancos más grandes que el 90% de los bancos norteamericanos. Aquí se requieren 600 millones para crear un banco. En Estados Unidos con 3, 4, 5 millones de dólares, Harvard tiene su banco, algunos hospitales grandes tienen su propio banco, etcétera, etcétera. Aquí 600 millones. ¿Qué le dice eso? Solo los multimillonarios con influencia pueden crear un banco en Honduras. En Honduras hay un banco por cada
500.000 personas. En los Estados Unidos hay un banco por 50.000. Tengo la presión de la pausa, don Carlos. ¿Por qué no copiamos eso? Por Dios, aquí hay que hacer cosas fundamentales y facilito de hacer. Tengo la presión de la pausa comercial. Fácil de hacer si se quiere hacer. Correcto. Difícil. Bueno, Está bien. tengo la presión de la pausa comercial, decía don Carlos Urbizo, interesante el aporte, las sugerencias para el próximo gobierno, que algunas cosas que se deben de retomar para hacerlo, y me interesó algo que Guillermo le decía a Pedro Barquero, será que a mí se me escapó, no lo escuché, de que si van por la decisión de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, la división en tres empresas, siempre manteniendo el sector público. Me voy a ir a la pausa comercial y le dejo trasladada al interrogante, porque yo he entendido que en el próximo gobierno están tocando con pinza ese tema de la decisión de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, la separación en tres empresas y con una mística pública. Nos vamos a la pausa comercial, ya volvemos. Bueno, continuamos aquí en esta interesante plática que se genera ya en las pausas comerciales, como también interesante es los aportes que se hacen para compartirlos con la población hondureña. Pedro Barquero, bueno, él es miembro de la Comisión de Transición del gobierno de la presidenta Xiomara Castro, de la presidenta electa. El tema de la ENE, hay casos interesantes. Entrar ya de una vez por todos lo que manda la ley que se aprobó en 2014, que ya obliga o reza que se debe hacer la decisión de la estatal eléctrica. La otra es mantener el carácter público, que eso es un elemento que han agregado ustedes, porque entendíamos que en el gobierno anterior se quería hacer este proceso, pero había el temor de la privatización. Y otro elemento es que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica no necesariamente tiene que quedar en manos de políticos o en manos del partido que está en el gobierno. Eso pues lleva o genera expectativas y esperanzas entre la población hondureña. Mira, Ulises, yo te voy a decir qué es lo que va a pasar. Ok, primero, se tiene que reducir las pérdidas técnicas y no técnicas, ¿ok? Eso es fundamental, eso es una parte muy importante de la cantidad de dinero que se está perdiendo en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. ¿Qué es lo que se tiene que hacer entonces? Para las pérdidas técnicas lo que se necesita es inversión, se tiene que invertir en lo que es la transmisión y en lo que es la distribución, en ambos. Y en ambos se ocupan fuertes cantidades de dinero, en ambos se ocupan varios cientos de millones de dólares de inversión para poder hacerle frente a las necesidades del país. Ahorita tenemos un problema, no solo tenemos el problema del precio de la energía, tenemos el problema de la disponibilidad de energía. No hay forma de conectar nuevas empresas, nuevos negocios en ciertos lugares del país. En San Pedro Sula, por ejemplo, hay muchos proyectos de inversión que están detenidos porque no hay forma de abastecerlos de energía en este momento. Entonces, son cientos de millones de dólares los que hay que invertir en transmisión y en distribución para reducir las pérdidas técnicas. Para reducir las pérdidas no técnicas, eso en resumen y en buen español es robo de energía. Entonces, ahí hay que tomar medidas que no han querido tomar políticamente. Hay personas y empresas que no pagan energía en este país y que no se la cortan, Ulises. El nuevo gobierno se la va a cortar. El que no pague energía, que consuma grandes cantidades de energía y que no las pague, se le va a cortar, para asegurarse que pague la deuda y que comience a pagar la energía de ahí en adelante. Se van a volver a desconectar. Y no solo eso, pueden haber inclusive procesos penales para las personas que estén robando energía. Que pase lo porque que la está gente pasando. no se asusta, la gente no se asusta con las multas, Ulises. Sí. Si nosotros solo ponemos multas, la gente va a pagar la multa y le va a salir más barato pagar la multa que pagar la energía. Que pase Entonces, lo que está pasando, Pedro, en este momento con el tema electoral. Primera vez que se lleva a la cárcel y a los tribunales a personas que pues cometen un ilícito. Debe pasar lo mismo. Van a haber consecuencias, Ulises. Y el otro tema también es que se va a comenzar por los más grandes, para poder sentar el precedente de que no va a haber aceptación para conductas incorrectas, ¿ok? Se va a dejar bien claro que no va a haber aceptación de conductas incorrectas. Cuando vos empezás por los más grandes, después el resto se asustan, porque dicen, puchica, si aquel que es grande no se lo permitieron, a mí que soy mediano, a mí que soy pequeño, menos que me lo permitan. Entonces ahí se va a sentar los precedentes y esperen acciones en los primeros 100 días. Ahí estamos hablando de las pérdidas técnicas y no técnicas. El otro tema también es revisar y renegociar todos los contratos, ¿ok? De generación, el de distribución de EH y todo lo demás. Y nos tenemos que asegurar de acercarlos al equilibrio justo entre la inversión privada
y el bien común, que ahorita eso no existe, ¿ok? No es posible que tengas contratos de energía a 10 centavos y contratos de energía a 20 y pico centavos, con el mismo tipo de generación. Eso no es correcto. O sea, tiene que haber un precio de referencia sobre el cual se trabajen todos por tipo de generación. Y obviamente se tiene que cumplir con la ley. Una de las cosas en que se hace énfasis, y se va a hacer énfasis en el nuevo gobierno, es en el cumplimiento de la ley, el respeto al Estado de Derecho. Entonces, la Ley General de la Industria Eléctrica entró en vigencia en mayo del 2014. Hoy, 7 años y medio después, no ha entrado en operación. Entonces, tiene que entrar en vigencia la ley para poder cumplir con todo lo que se necesita para eventualmente, porque eso es eventualmente, no es de la noche a la mañana, no es de un día para otro, eventualmente llegar a tener un precio justo para el pueblo hondureño y competitivo para los empresarios. Sin el ánimo de desanimar a los hondureños, de cortarle las esperanzas, ni desmeritar lo que está diciendo Pedro Barquero, que es miembro de la Comisión de Transición, yo le traslado la pregunta, y es la misma pregunta para José Luis y para Guillermo. ¿Ese discurso lo habían escuchado antes ustedes en otros gobiernos? El aplicar la ley, renegociar contratos, llevar a la cárcel a los que hurtan energía. Ulises, disculpame, antes de que te contesten, te voy a contestar yo. Sí, todo el mundo dice lo mismo, la diferencia es que ahora sí lo vamos a hacer. Ahora háblenme ustedes de la diferencia, porque creen que las cosas pueden ser diferentes, porque si les digo, si hay enormes expectativas, esperanzas en el próximo gobierno, en doña Xiomara Castro y su equipo de gobierno, ¿cuál puede ser la diferencia? Mira, hay un reto indiscutiblemente del nuevo gobierno. Lo que yo estoy viendo es que se está formando una capacidad, un talento humano y con una intención bien clara de marcar una diferencia entre lo que se dice y lo que se hace. Entonces, nosotros, yo personalmente le doy la ventaja de la duda en que tengamos 100 días o 3, 4 meses que podamos ver realmente reacciones y respuestas a acciones concretas, por lo menos iniciar la ruta, porque no podemos esperar que en 100 días o en 3 meses tengamos un efecto inmediato, pero sí que se haga una dirección. La primera dirección es una reformulación de la institucionalidad y el talento humano y la capacidad que se ponga ahí, que sea probo, que sea con experiencia, que sea con objetivos claros, que no esté contaminado, que no forme parte de la misma, del mismo circuito de energía que ha estado todo el tiempo alrededor, que a veces tiene nombre y apellido y que todos lo sabemos y que no lo queremos decir, para que realmente tengamos una respuesta. Aquí hay una preocupación del individuo como hondureño en su casita, como el industrial. Es una preocupación generalizada a nivel nacional y que tenemos que tener una respuesta. No es inmediata. No creamos expectativas falsas porque no es inmediato, pero sí creamos que vamos a construir una ruta, que vamos a ser transparentes, que vamos a ser eficientes y que vamos a contar con dos cosas que para mí son fundamentales y disculpe que repita, institucionalidad y talento humano. Bueno, yo vengo escuchando desde la administración del presidente Ricardo Maduro eso de renegociar y de revisar contratos y bueno, estamos a esta fecha, a este tiempo y no ha pasado nada. Solo para poner uno de los temas que ha sido una promesa a través del tiempo. Pero la misma pregunta, y me voy a la pausa comercial con Guillermo Matamoros. ¿Qué le hace empezar a ustedes o cómo podemos pensar nosotros que sí serán diferentes las cosas esta vez? Y que sí ya se le pondrá pues un alto a este problema que representa la Empresa Nacional de Energía Eléctrica con sus pérdidas económicas y de energía técnicas y no técnicas. Bueno, lo primero es que por las circunstancias que enfrenta el país, el nuevo gobierno está en la obligación de cumplir. Muchos de los gobiernos se han desgastado porque han prometido una cosa y no la cumplen, y eso no solo es en Honduras, es a nivel mundial. Entonces, las circunstancias, las dificultades, el tema de la pobreza, desempleo, obligan al nuevo gobierno a cumplir. Ahora, no todo va a ser perfecto, van a haber momentos en que siempre hay incentivos para desviarse. La misma sociedad trata de encarrilar a través de prensa, a través de elecciones, o sea, todo eso se puede evaluar, pero es normal que siempre hayan desviaciones. Lo importante es la voluntad, la claridad para corregir. En cuanto a lo del ENE, ha sido un tema que, como le decía anteriormente, se ha venido hablando y no se hace nada. Ahora, el tema de los contratos
uno de los temas rígidos de esto es que son contratos. Y cuando hay contratos hay derechos de propiedad. Entonces eso obliga, lo cual no quiere decir que no pueda hacerse algún tipo de negociación. Se requiere talento, inteligencia para buscar esa negociación. Yo estoy convencido a esta altura de mi vida de que el tema es la negociación y no la confrontación. Y hay formas, se pueden plantear incentivos para uno y otro lado, ¿verdad? Entonces yo siempre creo posible el arreglo, el acuerdo, y en los negocios, en la política, siempre eso es posible, ¿verdad? Yo creería de que uno de los temas que se pierde siendo gobierno, y sobre todo un gobierno como el anterior, que ya tenía 12 años, un mismo partido, se pierde la sensibilidad a la demanda ciudadana, y eso es un tema que hay que mantener. Un ejemplo muy claro de eso, más allá de los gustos o los disgustos que pueda causar, es el presidente Bukele de El Salvador. Es impresionante la sensibilidad a la demanda ciudadana. Más allá de si a uno le gusta o no le guste, pero el tema de la salud fue prioridad, lo de la vacuna, lo tienen todavía con arriba del 80% de popularidad. Entonces, eso que uno, cuando yo no estaba en el gobierno desde que estaba muy chiquito, pero estando ahí, cree que el fin son las políticas. No, las políticas solo son medios para un propósito, que es el bienestar. Pero hay que ser muy sensible a la demanda ciudadana y no perder de vista. Cuando eso se pierde de vista, los gobiernos se empiezan a desviar. Bueno, y habrá que aprovechar, el próximo gobierno tiene que aprovechar esa confianza que le han depositado los hondureños, los que fueron a ejercer el sufragio, incluso hasta los que votaron no por el Partido Libertad o por esta alianza del Partido Libertad y Refundación y el Partido Salvador de Honduras. Se tiene que aprovechar esa coyuntura. Y alguien me decía, hombre, si le dimos el beneficio de la duda por 12 años al partido que actualmente está en el poder, ¿por qué no le podemos dar a el próximo gobierno 6 meses de beneficio de la duda? Y ellos han dicho, en 100 días estarán viendo los primeros resultados, porque, decía Pedro Barquero, el proyecto es a largo plazo, todos aspiran a continuar sus políticas de los 4 años, continuarlas en otros próximos 4 años. Y si esa es la visión, hombre, que las esperanzas de los hondureños no se estrujen, no se pierdan en los primeros 2 años. La pausa comercial, ya volvemos. Con Frente a Frente, gracias a Tiunsa, cerramos el 2021 en grande, con el 50% de la gran liquidación de fin de año en toda la tienda. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Cumplimos 70 años y reiteramos que apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Seguimos informando en tunota.com, porque si está pasando, está en tunota.com. Estas son noticias por el mundo. A esta hora del día, Nayib Bukele acusa a Estados Unidos de aliarse con la oposición más tonta. 6 acontecimientos que marcarán el mundo en 2022. El lamentable video del tiroteo en el que murió una niña mientras se probaba un vestido en tiendas de Estados Unidos. Latinoamérica apuesta a la vacunación ante elevados casos de Omicron. La Organización Mundial de la Salud prevé gran número de hospitalizaciones ante Omicron. Estados Unidos elogia a Colombia, Costa Rica, Ecuador y Panamá por proteger sus ecosistemas. Y estas informaciones llegan por cortesía de Banco de Occidente. Reiteramos nuestro compromiso, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Banco de Occidente, 70 años. La pausa y regresamos. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Cumplimos 70 años y reiteramos que apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Pues ya llegamos a la recta final. Bueno, se nos fue el tiempo, las 9:04. Tenemos que entregar a las 9, pero entendemos en este caso lo que pasó con la cadena, pero no tenemos más que 30 segundos para cada uno de los participantes para su participación final. Don Carlos, lo escuchamos y le agradecería pues la invitación del tiempo, porque tenemos que entregar a tiempo también nosotros para el próximo programa. Adelante.
Entiendo. Mire, más de la media hora nos hemos llevado hablando de la ENE. Teníamos muchos otros temas que cubrir. Pero bien, mire, la ENE es un negocio. Tiene que tratarse como negocio, no como Secretaría de Estado. No podemos estar puliendo una piedra en el camino esperando sacar un diamante. Si eso está en manos privadas, va a funcionar, va a tener el precio correcto, va a haber suficiencia, va a haber abundancia. Tiene que despolicitarse una institución porque es parte del gobierno y no se va a profesionalizar. ¿Cómo es que el presidente del sindicato aparece más en las noticias que el propio gerente de la ENE? Por Dios, el gobierno tiene que despojarse de la ENE y punto. No le toca otra y es posible encontrar todo el financiamiento que quiera para toda esa renegociación de contratos que se va a hacer, ¿verdad? Pacíficamente, llegar a un acuerdo y decirle aquí tiene tanto y se acabó, se rescinde el contrato. Estoy seguro que las instituciones multinacionales van a querer financiar eso. Hay que tratarlo como que es un negocio. Bueno, gracias, don Carlos Secretaría Urbizo. de Estado. Gracias, don Carlos Urbizo. Pues él es analista político y económico de la zona norte del país. Pedro Barquero. Muchas gracias, Ulises. Fue un gusto compartir con José Luis, Guillermo y Carlos Urbizo desde San Pedro Sula. A partir del 27 de enero van a haber los cambios aplicados. Ahorita pues obviamente toca explicar lo que se va a hacer, pero a partir del 27 de enero vienen las acciones. Estemos todos pendientes. Un fuerte abrazo y que tengan buen día. Bueno, Ulises, gracias a Pedro, Guillermo, don Carlos por este programa. Yo creo que hay unas expectativas positivas para el 2022. Tenemos un nuevo año, tenemos que cuidarnos mucho de todavía el COVID que está repuntando y eso nos puede afectar un poco el desarrollo de la economía. Un nuevo gobierno que creo que hay que darle la ventaja. Las señales que están mandando son positivas, así que tenemos que confiar y poner de nuestra parte como empresa privada y como diferentes sectores a que Honduras pueda levantarse en el 2022. José Luis Moncada es, expresidente de la Comisión Nacional de Bancas y Seguros. Guillermo Matamoros, expresidente del Colegio Médico. ¿Colegio Médico? El Colegio Economista. de Economistas, sí. ¿No? Ya lo... Bueno, retomando lo que mencionaba en los comentarios César Quintanilla, sí. El tema de la sostenibilidad económica, social y ambiental es un tema fundamental. El año pasado, en 2020, vimos el tremendo impacto ETA y OTA y casi nos lleva UTA. Así que eso debe de ser un tema que debe de guiar de aquí al futuro. Número uno. Y lo otro, transmitir a la sociedad hondureña esperanza, aún con las enormes dificultades, pandemia, pero yo tengo esperanza de que este 2022 podremos crecer, podremos generar empleos que debe de ser de alta prioridad. El mismo sector en el cual yo estoy le está apostando a crecer. Vamos a poder rebasar los 5.000 millones de dólares en exportaciones y eso obviamente tiene respuesta en empleos, en mayores inversiones. Entonces hay esperanza. Ahora, nada va a ser fácil, hay un camino duro, pero hay que mantener y alentar la esperanza. Gracias. Bueno, y en uno de los temas que se tiene que trabajar en el próximo gobierno, el enorme reto, y eso es casi un pedido, una solicitud casi de rodillas, envolver los niños en la educación pública a las clases presenciales. Y también es un interés, entiendo, del próximo gobierno. Me acompañan en la pausa comercial para luego la despedida del programa. Así es que a todos, gracias a los que han estado con nosotros. Salimos de la pausa comercial y volvemos nada más para cerrar este espacio del día de hoy. Bueno, pues las disculpas a las mañanas del 5 porque, bueno, nos hemos pasado, pero la cadena duró 17 minutos y cayó justo en medio del programa y algunos temas se quedaron todavía ahí pendientes, pero creo que se abordó en términos generales la intención que se tenía con ese tema económico y el desafío y los retos que tiene el próximo gobierno. Gracias a don Carlos, gracias a todos los que nos acompañaron, gracias a todos ustedes que siempre son fieles con la sintonía, con estos espacios y todos los espacios de la Corporación Televicentro, específicamente de Canal 5, el líder. A todos, gracias, buenos días.